Muy buenas tardes y bienvenidos todos, bienvenidos los que de repente nos llegan a ver por video. Mis hermanos, estamos en nuestra serie de la familia, el reino de Dios en mi casa, el reino de Dios en mi hogar. Creo que llevamos unas 6, 7 charlas más o menos y he estado hablando de los roles de los hombres, los roles de la mujer, y precisamente hace 8 días hablábamos de uno de los roles de la mujer más bellos, la maternidad. Estuve explicando que Dios creó a la mujer, su anatomía completa es para eso mismo, para llevar a cabo el rol de madre. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de cómo Dios trabaja en el vientre de la mamá y dice la Biblia que es Dios quien crea a las personas ahí? ¿Se acuerdan? También leímos algunos salmos que decían en los pechos de mi madre me hiciste sentir seguro. Y vimos la historia de Agustín y Mónica, su mamá. Como Agustín estaba muy desviado y las lágrimas y oraciones de su madre llegaron al trono de Dios y Agustín fue alcanzado. Tremendo. Les decía que hay etapas en sus vidas, mujeres bellas, en las cuales si eres soltera, como tienes la imagen de Dios, debes de prepararte lo mejor posible, debes de tener una carrera, debes de tratar de ser profesional y todo eso porque tienes todas las capacidades, mujer. Esas son las etapas. De hecho, les decía que cuando una pareja se une y aún no llegan los hijos, pueden continuar con ciertos aspectos de seguir estudiando o trabajando en un común acuerdo cuando ya hablaron y dicen vamos a continuar todavía hasta que llegue nuestro hijo. Pero una vez llegando el hijo, es tiempo, mami, de que cambies el chip y nada es más importante que esa criaturita. Nada. Les decía que hay excepciones, de repente si el papá tiene algún problema físico y no puede trabajar, bueno, esas son excepciones, pero no es la regla. Y por último, terminé diciendo, ¿y qué si una mujer no puede tener hijos por cuestión de fertilidad y todo eso? Bueno, primero, nunca dejes de orar porque tenemos ejemplos de mujeres que estaban estériles y el Señor abrió su matriz y quedaron embarazadas de forma milagrosa. Pero si por alguna razón el Señor decide no, siempre está la opción de cambiarle la vida a algún niño que esté en un orfanato. Muchos niños terminan ya sea abandonados por sus padres o mueren sus padres. Entonces, esa es una muy buena opción, así como el Señor nos adoptó a nosotros a través de Cristo. Si por alguna razón el Señor no te da la bendición de ser padre o madre, está esa opción también. ¿Sí? Y bueno, prácticamente eso es lo que vi en la predicación pasada. Vamos a leer el verso por excelencia de esta serie. Josué 24:15. Dice así la palabra del Señor: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y me gustaría que lo digan conmigo esta última parte fuerte. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, bendice esta predicación y que sea de ayuda para tus hijos, en el nombre de Jesús, y a mí dame, Señor, la sabiduría para explicarlo. Amén. Hermanos, como decía, he dado los distintivos de hombres, cuáles son sus roles, he dado los distintivos de la mujer, cuál es su rol como mujer, pero ahora en la predicación de hoy es algo muy, muy, muy sencillo, pero importante. Ahora es, aparte de esos roles que ya hemos hablado, quiero que hoy hablemos de el cuidado que debemos de tener el uno del otro. Ahora quiero que veamos
algunos versículos que el Señor el Señor mismo y a través de sus apóstoles da a la iglesia, y nosotros muchas veces, o por lo menos a mí me ha pasado, tomamos esos versos como que fueran para mí y un hermano en la fe de la iglesia, pero pocas veces los tomamos como para mí y mi esposo, o para mí y mi esposa. ¿Sí me explico con lo que digo? Cuando leemos algunas cosas que nos dice la Escritura, siempre lo ponemos como hacia el hermano en la fe, pero pocas veces lo ponemos hacia mi esposo o esposa. Mi trabajo, mi deseo hoy es simplemente dar algunos versos que nos ayuden a ver ese énfasis de cuidarnos el uno al otro, esposos, ¿sí? Cuidarnos, hermanos. Es necesario que en su corazón, personas que ya están casadas, tengan el deseo de cuidarse uno a otro, de cuidar a tu esposo y de cuidar a tu mujer. Si Dios, mis hermanos, nos manda a amarnos los unos a los otros, ¿cuánto más debería de ser amar a la persona con la que comparto mi cama? No sé si me explico. Si ya en sí el cristianismo nos dice, ámense los unos a los otros, cuando escuchamos ese verso, ¿qué pensamos? Con los hermanos. ¿Sí o no? De forma natural, cuando el Señor dice, ámense, pensamos en los demás, pero no pensamos en el que comparte mi cama. Vean lo que dice nuestro Señor en Juan 13, por favor. Vayan al Evangelio de Juan 13, verso 34. Vean esto, ¿qué es lo que les digo? Cuando leemos estos versos, los tomamos muchas veces, o por lo menos yo no lo había visto tan así, hacia las personas, hacia mis hermanos en la fe, pero no hacia mi mujer directamente. Y debería de empezar en ella y en mi esposo, y por lo consiguiente hacia los demás. Dice nuestro Señor esto en Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento, Mandamiento. No, si gustan. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y vean el verso 35, bien interesante. En esto la gente conocerá que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces, una forma de demostrar mi cristianismo es el amor y el cuidado que le estoy teniendo a mi esposo y a mi esposa. Hermanos, si hay algo que quiero que te lleves hoy, es que debes tener en tu corazón el fuego de cuidar a tu pareja. En todos los aspectos. Debes de tener en tu corazón el deseo. El Señor dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es? Ámense los unos a los otros. Y como les digo, eso siempre lo relacionamos conmigo y un hermano en la fe, pero el Señor nos ordena amar primeramente a aquella persona con la cual me he unido en todos los aspectos, hermano. Tu esposo y tu esposa tiene que ser el motor de tu vida primeramente, y tienes que tener en tu corazón servirle y cuidarle todos los días de tu vida. Negarte a ti mismo, y de esa manera, mi hermano, estás trabajando y mostrando al mundo tu cristianismo. Dice el Señor, en esto la gente conocerá que son mis discípulos. ¿Cómo? Que se amen los unos a los otros. Pero vamos a poner eso no con el hermano, sino con mi esposo y mi esposa. Porque sabes que frente a la gente podemos poner una cara de amor, de cuidado, pero ¿quién me conoce mejor que nadie? Aquella persona con la que comparto mi casa.
Entonces el Señor, quiero que tomes esto, mi hermano, como el ámense. Este nuevo mandamiento les doy: ámense para que la gente sepa que son mis discípulos, aplicado a tu pareja. La forma en la que tú estás tratando a tu esposo o a tu esposa delante de las personas demuestra tu cristianismo. No sé si lo habías pensado así. Yo, por ejemplo, como les decía, yo no lo había pensado para mi esposa directamente. Yo sé, yo la amo. Pero cada vez que el Señor dice ámense, cuídense, pensamos en el hermano de la iglesia. Pero debe de estar en nuestro corazón, mis hermanos, cuidar de nuestra esposa y de nuestro esposo y respetarle de una forma tal que la gente de fuera sepa que somos cristianos. Hermano, hermana, ¿cómo te expresas de tu esposo o esposa con los demás? ¿Te has puesto a pensar cómo te expresas de él o de ella? ¿Sabes que hay veces que la gente ya tiene una imagen de tu esposo y tu esposa por todo lo que tú dices y aún no lo conocen? Pero ya lo conocen por todo lo que tú has dicho. Y eso ya crea una imagen en la persona de quién es tu marido. Yo sé, mis hermanos y hermanas, que los problemas en la casa en ocasiones son fuertes, pero aún así deberíamos de guardar dignidad para no hablar mal de él o ella, con el propósito de cuidarlo. No estoy hablando de personas que están pasando por abuso, eso es otra cosa. Pero ¿cómo te expresas de tu mujer? ¿Cómo te expresas de tu esposo cuando hablas con los demás? ¿Qué piensa la gente de esa persona que comparte contigo tu vida? Porque lo que nosotros expresamos demuestra nuestro cristianismo, hermanos, muchas veces. El Señor dice entonces: así sabrán que son mis discípulos, si se aman. Y muchas de las ocasiones hemos caído en el error, mis amados hermanos, de hablar mal de nuestros parejas con la gente. Y puede que tengas razón de hablarlo, pero en tu corazón debería de estar, mi hermano y hermana, cuidarle. Y si hay un error en tu esposo o esposa, hablarlo con él o con ella, en vez de exponerlo a la ciudad entera. Porque en el corazón del creyente debe de estar el cuidado, el querer cuidar. Yo quiero que la gente tenga una buena perspectiva de mi esposo. Ámense los unos a los otros. El amor se demuestra. El amor no solo se dice. Vean lo que dice Romanos 5:8, y esto lo toqué cuando estábamos viendo Romanos, hermanos. El amor no es solamente ahí un sentir maripositas en el estómago. El amor se demuestra con mis acciones y se demuestra con lo que yo digo de mi esposo o esposa. Vean cómo el amor no es solamente siento bien bonito cuando lo veo, siento bien bonito cuando la veo. Vean lo que dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra. ¿Dios qué? Demuestra con hechos, con acciones. Él demuestra su amor. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo lo que somos, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor, y de esa misma manera, mis hermanos, nosotros debemos demostrar el amor a nuestra pareja. Y una forma de demostrarlo es cuidar lo que hablo de él o ella. No toda la gente se tiene que enterar de las cosas que están pasando en el hogar. Y no es porque estés encubriendo un pecado, no es porque estés encubriendo alguna cosa. Estás guardando el corazón de tu esposo o esposa. No, repito, no estoy hablando de situaciones de abuso. Eso se tiene que hablar con alguna persona. Están tus pastores, están personas que tienen que tener una sabiduría cierta para darte un buen consejo en alguna situación, pero no tienes por qué ventilar
lo que tu esposo o esposa ha cometido, algún error, alguna cosa, con medio mundo. Tu deseo debería de ser primeramente guardar su corazón. ¿Sí me explico? El amor se demuestra con hechos, y una de las formas en las que podemos demostrar nuestro amor es cuidando lo que hablamos de ellos. Y mi deseo y mi anhelo es que cuando te salgas de hoy de la congregación, tengas en tu corazón cuidarle y cuidarlo, cuidarla y cuidarlo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Vean lo que dice Pablo en el 5:13 de Gálatas. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, ojo, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Repito, cuando leemos esto, ¿en quién pensamos? En el hermano, pero no pensamos en servir a mi mujer. Que cuando yo estoy sirviendo a mi esposo o esposa, también estoy sirviendo a la iglesia del Señor. Quiero que entendamos eso, que tengamos ese enfoque. Cuando yo sirvo a mi mujer, estoy sirviendo a la esposa del Señor porque es creyente. Cuando yo sirvo a mi esposo, estoy sirviendo al Señor, a su esposa. Entonces Pablo dice, sírvanse, pero no terminé, una vez más, vean, pretexto para la carne, sino sírvanse por amor. El enfoque debe de ser el amor. En el Antiguo Testamento era un poco más el enfoque de la ley en haz. Por eso Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy. No es que esté dando un nuevo mandamiento, porque los mandamientos existían desde el Antiguo Testamento, pero sí el enfoque del corazón. No hagas porque tienes que, haz desde la virtud del amor el cuidado de tu esposo y de tu esposa. Sírvanse. Mis hermanos, cuando te despiertas en la mañana, ¿tienes el deseo de cumplir ese día el servicio a tu esposo o esposa? Estaba viendo un video muy triste, desafortunadamente, de una muchacha, y yo supongo que ustedes lo han visto, aunque yo sé que ustedes casi no están en el teléfono, pero por si acaso ustedes llegaran a estar en el teléfono, a lo mejor vieron un muchacho que llegaba del trabajo y le pidió a su esposa que le hiciera una quesadilla. ¿Lo han visto? Y ella le empezó a gritar, ¿qué no tienes manos tú? ¿Por qué me tienes que pedir a mí si tú tienes manos? Y se la fue a hacer y se la aventó en la mesa. Ahí está tú, y le empezó a decir groserías, ahí está tu quesadilla. Y el chavo le dice, amor, acabo de llegar de trabajar, estuve todo el día afuera, ¿pero no tienes manos? Sírvanse el uno al otro, hermanos. Repito, lo vemos como para el hermano, pero es primeramente para mi esposo. Sírvanse en amor, por amor. Debe de ser la meta todos los días. Deja a un lado a los chiquillos por un momento. Enfócate en él y ella. Porque si están bien ustedes, naturalmente pasará bien para abajo. Pasará el amor y el cariño que se tienen ustedes, se va a transmitir a ellos. Pero si hay problemas en la cabeza y la ayuda, obviamente habrá problemas abajo. Vive para servir a tu esposo y a tu esposa. Sírvele con cariño su quesadilla. Trabaja con cariño para mantenerla a ella. Aquí estoy cansado, pero ella lo merece. Aquí estoy, trabajé 10 horas, pero ella lo merece. Con ese enfoque decir, sírvanse por amor. Cuando la sirvo a ella, sirvo a Cristo. Vean lo que sigue diciendo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, sírvanse por amor los unos a los otros. Verso 14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, tía Mimi,
¿En quién pensamos el prójimo? Cuando se nos vienen esos versos, el hermano. Pero no. ¿Quién más? ¿Quién más que aquel con el cual te has hecho uno en carne? ¿Sí me explico lo que digo? Uno en carne. O sea, no hay forma, no puedes estar más unido. ¿Cómo aquella persona con la que pasas los momentos más íntimos es aquella de la que te expresas tan mal afuera? Debemos de hoy en adelante cuidarla, cuidarlo, servirla, servirlo. Sírvanse los unos a los otros. Y después dice Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mujeres, esposo, esposa. Pero el verso 15 es lo que desafortunadamente se ve más en las parejas. Vean el verso 15. Pero si ustedes se muerden y se devoran, unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Hermanos, a veces el esposo no quiere ni llegar. Ahí está la fiera en la casa. O sea, se va y maneja 10 vueltas a la manzana porque no quiere entrar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa cuando debería de ser por fin voy a llegar al hogar? Creo que fue Lutero, Arnoldo, que decía, tú debes de sufrir al verlo partir y alegrarte al verlo llegar. Debería de ser así, pero no, ahora la casa es el infierno en la tierra. Y desafortunadamente muchas veces en personas que son creyentes, el marido no quiere llegar y por eso se inventa horas de trabajo fuera y la mujer no quiere que llegue. Lo menos que nos podamos ver, lo mejor. Una de las cosas que hizo COVID fue que nos volviéramos a ver, que nos volviéramos a sentar en la mesa. Bueno, gracias al Señor y por su gracia he podido siempre tener esa relación con mis chiquillas y Eli, pero muchas personas ni se ven en toda la semana, hermanos. El papá en su vida, la mamá en su vida, los hijos en su vida. No hay un momento de vengan a sentarse a la mesa, oremos juntos, demos gracias al Señor. No. ¿Cómo creen que vamos a crecer en nuestro matrimonio si no estamos para cuidarnos y servirnos el uno al otro? El amor se demuestra. Hermanos, no permitas que el afán del trabajo, el afán de la vida te separe de la persona que debería de ser lo más importante para ti. Si tienes que cancelar trabajos, si tienes que para dedicar un tiempo, hermanas, hermanos, salgan ustedes juntos, solitos, sin los chiquillos, pásense, díganse que se aman, crezcan en su relación. Estás sirviendo a tu mujer y eso agrada al Señor. Estás sirviendo a tu esposo y eso agrada al Señor. No se, dice Pablo, no se devoren, no se muerdan. Sí hay momentos difíciles. Claro que los hay. Pero espero que a través de esta breve charla podamos entender que debemos de vivir para servirnos los dos. Ella a mí y yo a ella. En vez de vivir separados completamente. Ponte a pensar cuándo fue la última vez que entre semana tuviste un bonito tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposo y esposa. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita con él, con ella? Cuídense los unos a los otros. Mateo 25 dice, Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde, decreto,
desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Una vez más, ¿en quién pensamos cuando leemos esto? En los hermanos, pero no en mi esposa, pero no en mi esposo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hiciste a tu esposo o esposa, a mí me lo hiciste. ¡Wow! En cuanto lo hiciste con tu esposo o tu esposa, a mí me lo hiciste. ¿Se explica? Servirnos, Recho. Servirnos, vivir para ella, vivir para él. Pastor, usted no sabe todo lo que he pasado. Puede ser, pero yo sé, mis hermanos, yo he visto que una pareja que viene al Señor puede ser restaurada. Puede ser restaurada. Y si empiezas a trabajar en las poquitas cosas que vas aprendiendo en esta serie, el Señor va haciendo milagros, hermanos, en tu familia, en tu esposo o en tu esposa. Por favor, cuando tú estés, hombre, trabajando fuertemente para pagar la renta, estate orgulloso de ti porque estás sirviendo a tu mujer. Cuando estás cansado, desesperado, estás sirviendo a tu mujer y eso agrada al Señor. Estás cumpliendo con tu rol mujer cuando tú estás cumpliendo con lo tuyo, y a veces estés harta de ciertas cosas, hastiada. Recuerda que cuando lo haces a Él, lo haces al Señor. Efesios 4. Deben, mis hermanos, cuidarse los unos a los otros. Qué bello es tener a una pareja a tu lado. Por ejemplo, cuando estás enfermo, ¿no? Cuando te da la gripa y eso, te traen tu tecito caliente con limón ahí, te hacen una sobadita de espalda. Enojadas, pero lo hacen, ¿no? Hermana, hermano, no tienes por qué estar peleando con tu esposo o esposa, son del mismo equipo. ¿Para qué? Tienen que tratar de llevarse mejor y venir al Señor y pedirle dirección, pedirle que les cambie el corazón. Tu casa no debe de ser un infierno, no debe de ser. Si nos negamos a nosotros mismos y pensamos constantemente al yo servirla a ella, sirvo a mi Señor. Y viceversa, nos puede ayudar mucho en nuestro enfoque. Mucho. Efesios 4:1 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ahora vean el verso 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Pastor, esta sí la entiendo, soportarlo. ¿No? Esta sí la entiendo, soportarlo. Pero date cuenta entonces, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué solamente vas a aceptar todo lo bueno que Él te puede dar y no tenerle paciencia cuando Él ha caído o ella ha caído en algún tipo de carácter, de problemas? ¿Por qué no? ¿Por qué solamente aceptamos todo lo bueno y queremos que siempre todo esté muy perfecto y que haya mariposas y sol y todo? Pero el día que hay un problema nos queremos separar.
¿Por qué no luchar? ¿Por qué no ser paciente? ¿Por qué no yo ser la persona que lo levante a él o a ella? ¿Por qué cuando veo que él o ella han fallado, voy todavía y lo remato? Van conmigo. Ojo, dice, con paciencia, vivan con humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose en amor. Una vez más, repito, disculpen si soy cansón con esto, pero lo pensamos con el hermano, pero no pensamos en que tengo que soportar. ¿Y sabes qué es soportar? Soportar, un soporte, algo que sostiene, algo que está, viejo, sé que estás pasando por un estrés mayor, por la renta, aquí estoy. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Pero no, vemos que algo anda mal y todavía está en la orillita y le damos el empujón, cuando debería de ser la persona a la cual más debo de ayudar. Si tengo hermanos alrededor que tienen pecados y tentaciones, ¿tú crees que tu esposo no las tiene o que tu esposa no las tiene? Las tiene. Y si tú puedes darle un consejo a un hermano, ¿por qué no a ella? ¿Por qué no a él? Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y vean el verso 2, anden. Anden es un estilo de vida. Anden es caminar diariamente en amor. Ahora ve por favor esto. Tú y yo cometemos pecados probablemente todos los días. En nuestro pensamiento, en acción, no sé. Y aún así Él nos ama. Repito, no estoy hablando de abusos, no estoy hablando de ciertas cosas que pasan en la pareja, pero vean lo que dice en el verso 2, anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Anden en amor, y nos recuerda, Jesús te amó a ti y ve cómo eres. ¿Cómo no puedes tomar un tiempo de paciencia y cuidado por tu esposo si Cristo te soporta a ti? ¿Sí me explico? Repito, no estoy hablando de abusos, no estoy hablando de que tu esposo te está golpeando y tienes que estar ahí porque eres cristiana, no. Pero estoy hablando de situaciones que ocurren en todas las parejas. Y en ocasiones va a haber situaciones difíciles, hermanos, que vamos a tener que estar tomados de la mano de Dios de una forma extraordinaria para poder pasar el bache. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tomar ciertas situaciones para aplastarnos y dañarnos y gritarle al mundo entero lo malo que es este o lo malo que es esta, cuando podría haber empezado tratando de ayudarle yo a él o a ella? Anden en amor y recuerden cómo Cristo les amó. Y como Cristo nos amó y yo veo que yo le fallo, ¿cómo no voy a tener una paciencia con mi esposa cuando está de malas? ¿Sí me explico? ¿Cómo no? Los matrimonios no son algo que todo el tiempo va a estar bien, pero debemos tener la madurez y recordar que si el Señor me ama a pesar de lo que soy, puedo soportar, en un sentido, a mi esposo o esposa más que a los demás. Ahora, esto que voy a decir ahorita, no sé si lo has pensado y puede ser que digas, pero la parte que dice, bueno, lo leo, vayan conmigo a Santiago 5. Santiago 5:16. No sé si esto tú lo habías pensado alguna vez, pero vean lo que dice. Por tanto,
confiésense sus pecados unos a otros. Pea. ¿Alguna vez has pensado que esto sería para hablar con tu esposo o esposa? Ajaja, no, pastor, ¿cómo cree usted? Si yo tengo unos, si se los digo a él o a ella, le hacemos a la divorciación. Así. Quítalo tantito, hijo. Ojo. No sería, yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es complicado, pero no sería bello poder llegar a él o a ella y decirle: amor, tengo esta tentación, tengo este pecado y no lo aguanto. ¿Costaría trabajo, sí o no? Claro. Y también la parte que recibe la información. Con razón, desgracia. No. Sí, ¿no? Hermano, te casaste con una persona que es hija de Adán y es caído y caída. Y que aún siendo creyente, tiene residuos de pecado que de repente saltan. No estamos en unas nubes acá, San Jorge llega a Pittsburgh en la nube voladora. Tenemos tentaciones. Ahora, ¿te imaginas que lográramos pasar este bachecito y lo que dice Santiago, confiésense sus pecados, pudiese yo venir a ella y decirle: amor, mira, me pasa esto? Y ella misma también me diga: ¿sabes qué? A mí me pasa esto. Porque ¿cómo voy a orar por algo que no sé qué está pasando? No sé si me expliqué. ¿Cómo puedo yo levantar una oración específica por mi esposo o esposa cuando no sé qué es lo que él o ella está pasando? Si oro por los hermanos, ¿cómo no voy a orar por ella? Si se me pide amar a mi hermano, orar por mi hermano, ¿cómo no podría yo venir a ella o ella venir a mí y decirme: amor, esta semana algo pasó, esto me está pasando, o no sé? Y que tú puedas tener la madurez de decir: oremos por eso. Yo sé que da pena, hermanos, porque a veces tenemos tentaciones y pecados que guardamos en lo más profundo, pero si lográramos exponerlos a ese hombre y esa mujer que comparte la cama conmigo, qué bueno sería. Y maduramente, cristianamente, cumplir con lo que sigue diciendo Santiago. Vean 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y después de la confesión, vean lo que viene: y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, hermanos. Y si lo tomamos a mi pareja, primero hubo la confesión de pecados y después el orar unos por otros. Qué hermoso sería lograr llegar a ese punto. ¿Se dan cuenta? Este orden importa. Se confiesa el pecado y no se juzga. O sea, ahí es a donde tienes que entrar. Desgraciado, ya me la solía yo. No, que pueda él venir y decirte: amor, estoy pasando por esto, ayúdame. ¿Qué mejor que ella? ¿Quién mejor que él? Y que ella pueda decirte: sí, mi amor, oremos. Señor, nos presentamos delante de ti por la tentación que está teniendo mi esposo, por la tentación que está teniendo mi esposa. Oh Señor, socórrenos, ayúdanos. Pero no, hermanos, nos peleamos por todo, no tenemos comunicación, no vivimos cristianamente hablando como parejas. ¿Va a llevar tiempo? Claro que sí, pero empieza a hacer los cambios necesarios, hermano.
Si tu esposo o esposa viene a ti y te dice, mira, estoy pasando por esto, no te pongas como juez, porque tú sabes que tú también has pasado cosas en tu mente, como sea. Y entonces los dos, como personas que saben lo que es el pecado y que saben ahora la gracia que recibieron, se unan y luchen juntos. Hermana, hermano, ¿conoces cuál es la tentación de tu esposo? Porque tú puedes ayudarlo a salir de ahí. A través de tus oraciones y tu amor y tu cuidado y tu servicio, tú puedes ayudarle en sus tentaciones. Si tú sabes que tu esposo, si le patean el zaguán, empieza a ladrar, ayúdalo. No lleves a tu esposo al lugar donde él tiene la tentación. Tú conoces su tentación, tú conoces que él es ojo alegre, dicen. ¿Por qué lo llevas al lugar donde va a caer en tentación? ¿Por qué no le dices, mi amor, yo conozco que pues de este lado cojeas? No lo hagamos. Si tu esposo o esposa tiene problemas de cualquier tipo, tú puedes ayudarle a salir de ahí. Conoces, pero conoces cuál es su tentación, conoces cuál es su pecado, conoces cuáles son sus batallas internas. Muchas veces no. Pero si lográramos madurar y pasar este pedacito y cumpliéramos lo que dice Santiago, podríamos tener un matrimonio más sano y unidos luchar en contra de nuestras tentaciones y nuestros pecados, porque repito, aunque se nos ha dado un nuevo corazón, como decía Lutero, Arnoldo creo también, como digo, he querido 1000 veces ahogar al hombre viejo, pero el desgraciado sabe nadar. Y de repente sale otra vez ese pecado que por años estuviste luchando con. ¿Y quién más para darte la mano sino la mujer que tienes al lado? O el hombre. Debería de ser así. Confiesen sus pecados, oren unos por otros para que venga la sanidad. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y qué mejor que sea ella o él. Señoritas, busquen hombres así. Hombres con el cual vas a poder orar, con el cual vas a poder compartir. No un macho, aunque se parezca a Capitán América, pero si no ama al Señor. ¿Conoces el pecado y la tentación de tu esposo? Servirnos unos a otros. Cuando los sirvo a él, sirvo al Señor. Cuando la sirvo a ella, sirvo al Señor. Y luego Santiago va más allá y dice, confiésense sus pecados. Gálatas 6:1, miren hermanos, hermanas, por favor, Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que mi esposo o esposa está pasando por alguna tentación o ha hecho algo? Tratamos de, y todo el mundo va a saber lo que hiciste. Repito, no estoy hablando de cosas de abuso y todo eso, pero vean lo que dice Pablo y por qué no aplicarlo a mi pareja, a mi esposo o esposa. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Vean por qué. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No, yo ya camino, o sea, yo soy el pastor y miren, estoy en tercer nivel de espiritualidad. Y dicen, no sea que tú caigas también. Cuando vemos al pecador con menosprecio, se nos olvida quién somos. Y que solo por la gracia del Señor estamos donde estamos. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? No sea que tú también caigas. ¿Sí? Verso 2.
lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Al yo llevar las cargas de mi mujer, estoy cumpliendo la ley del Señor, amar. Al yo llevar las cargas de mi esposo, estoy cumpliendo la ley del Señor, amar. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáuranlos. Mi hermano, mi hermana, si tú ves que tu esposo está batallando, que sea tu anhelo, que sea tu deseo restaurarlo. Viejo, aquí está su vieja y juntos vamos a salir adelante. Y nos vamos a postrar delante del Señor y esta familia va a ser restaurada. Y lo mismo al revés, porque sí, hay hermanas que también tienen lo suyo. Y el esposo puede levantarla. Amor, aquí estoy contigo. Vamos adelante. Van conmigo, Iglesia Bella. Si algo quiero que salgamos hoy es el cuidado que debe de haber del uno al otro y la transparencia que podemos llegar a lograr si maduramos completamente y podemos expresar ciertas cosas a nuestra pareja y decirle: estoy luchando, mi amor, ayúdame a orar. Ahora, hablemos un poco, para terminar, del aspecto sexual en la relación. El sexo obviamente fue dado por el Señor y es uno de los regalos más bellos que Él nos ha dado. Creo que en la primera predicación hablé el propósito, la reproducción de la raza humana, pero también, Armandito, el placer que sentimos y la conexión que llega a haber, que no se limita a la carne, sino al espíritu también. Y antes de hablar de los casados, déjenme hablar con los solteros. Mis niños o mis niñas o los solteros en general, el acto sexual está reservado para el matrimonio. Soy yo, hijos, hijas, tienen que lograr guardarse para el momento en el que ya el Señor haya aprobado tu matrimonio. ¿Por qué? Porque cada que tú tienes una relación sexual, tú piensas que fue un órale y vámonos y ya, pero hay una unión no solo de la carne, es una unión del alma. Y cada que tienes una relación, y si andas de colibrí por aquí por allá, es una marca que va quedando. Porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es una unión que se da no solamente de carne, sino de todos los aspectos. Por lo tanto, por esa razón, el Señor pide que se casen primero. Guárdense, porque cada que tú te unes con alguna persona, hay una marca en el alma que es imborrable. Hasta que Cristo venga y restaure tu corazón y todo eso, pero ¿sí me explico? Por eso es peligroso la fornicación, que es tener relaciones antes de que el Señor apruebe el matrimonio. Pero ahora a los casados, a los que ya están casados y obviamente ya tienen relaciones, fíjense que Pablo habla de eso bien interesante. En 1 Corintios 7, vamos ahí. 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7, 1 al 6. Ojo, porque Pablo habla también de eso. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Déjenme explicar un poquito qué estaba pasando. La iglesia de Corinto
era una de las iglesias que más problemas tenía de inmoralidad sexual. Grueso. Me parece que en Corintios 5, no recuerdo bien, se dice que hasta incluso un muchacho andaba con la esposa de su papá, algo así. O sea, había un problemón en Corinto. Y en el trasfondo de la cultura greco-romana, el hombre podía tener a su esposa con la cual tenía relaciones para tener hijos, pero después de eso también él podía andar por todos lados con muchas otras mujeres. Esa era la forma normal del tiempo greco-romano. El hombre tenía una mujer que era la principal con la cual tenía hijos, pero después andaba con quien él quería. En Corinto había mucho de esto también y Pablo tiene que empezar a arreglar esas situaciones. Lo que Pablo va a hablar aquí es una explosión cultural. Lo que hablábamos, no sé si el viernes o algo, que para el tiempo, creo que el pastor Sugel decía que para ese tiempo a las mujeres se les trataba muy mal. Y cuando Pablo y Pedro dijeron amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, eso era un boom. Porque eso no se trataba, en ese tiempo de verdad a la mujer la tenían como esclava o peor. Entonces, en ese sentido de la relación sexual en donde el hombre podía andar con quien quisiera y solo tenía una para tener hijos y los demás, y nadie le decía nada, Pablo escribe esto y trata de controlar ciertos aspectos en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba? Muchos de la iglesia de Corinto ya no querían casarse, porque dijeron, no, es que la cosa está muy mal, ve cómo está todo el imperio romano y lo que vamos a hacer nosotros es volvernos ascetas o ser célibes y no vamos a tener esposas, dijeron unos. Entonces Pablo dice, bueno, es para un hombre no tocar mujer si no está casado. Casado, es obvio que la tiene que tocar. Pero aquí había otra situación, hermanos, antes de que lo lea. Que algunos de Corinto ya casados ya no querían tener relaciones. No, nos vamos a guardar, nos vamos a apartar porque pues hay un desgorre en la sociedad y yo me voy a guardar. Y fíjense qué tan sabio Pablo que les llama la atención. Por lo consiguiente nos puede llamar la atención a nosotros. Vean ahora sí. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aquí ya está atacando esa idea de que un hombre puede tener una mujer y las demás, al decir que cada uno tenga su propia mujer. ¿Sí me explico? Ahí está atacando la cultura y está diciendo, aquí ya no se trata de el cristiano de una y luego las demás. No. Una. Y lo mismo ella. Uno. Vean lo que sigue diciendo. Y esto, del verso 3, es en el sentido sexual. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. ¿Por qué lo dice? Porque muchos de Corinto decían, no, yo ya voy a entrar a un nivel en donde ya. Y Pablo le dice, no. Si tú estás casado, tú tienes un deber con tu mujer sexual. Vean lo que sigue diciendo. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos problemas en la casa? Le das con el látigo de tu desprecio, hermana, y pones la almohada en medio. Que se aguante. ¿Sí? No es testimonio, digo. Entender que mi esposo y esposa tienen necesidades de ese tipo es importante. De verdad. O sea, por favor, hermanos. Y esto lo hizo Dios, pero lo hace, esto nos lo dio Dios, pero lo hace en un entorno de matrimonio. De personas que ya están casadas, que Él ha bendecido, ¿sí? ¿Se dice así?
bendecido su matrimonio. Una vez casado, tú tienes un compromiso de cumplirle a tu mujer y la mujer de cumplirle a su esposo. Sigo leyendo. Verso 3 otra vez, para que le agarren sabor, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Observen esto, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, se pertenecen. Y no deberían de negarse el uno al otro la relación. No deberían de negarse la relación porque por eso mismo están casados. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, no deberíamos de caer en esto de ahora sí lo voy a castigar. Y de aquí a 2 meses, pariente. No, en serio. Hay un compromiso que adquirimos con nuestro esposo y esposa. Porque también se debe el marido a su mujer. De hecho, en esa área, hermanos, creo que los hombres somos mucho más egoístas en el sentido de la complacencia del hombre y nunca pensar en ella. Yo sé que son temas un poco rated R, pero creo que estamos bastante grandes los que estamos aquí. No debemos, de veras, no, es cruel. Y repito, el hombre muchas veces es mucho más egoísta en este sentido y no piensa en ella. No piensa en ella. Entonces creo que debemos de pensar también en ella. Mis hermanos, debemos de hacerlas disfrutar en amor, con cuidado, hacerlas sentir amadas y que nos importan, no son un objeto ahí nada más puesto. Vean el verso 5. No se priven el uno del otro, obviamente en el mismo aspecto. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. Y vean para qué. Para dedicarse a la oración. ¿Sí bien? O sea, lo que Pablo está diciendo es que la única razón por la cual no deberían de tener relaciones es que se han puesto de acuerdo y dicen, vamos a tener un tiempo de oración al Señor, 1 mes. Pero esa es la única cosa que dice Pablo. Así háganlo, hermanos, dice. Pero si no, no se priven. Si vean lo que sigue diciendo. No se priven excepto para un tiempo de oración. Vuelvan después a juntarse. Ahora vean por qué, hermanos. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Uf. No sé si tengo que explicar esto. Creo que es suficiente con esto en este tema. Entonces, no deberían mis hermanos o hermanas de privarse algo que es tan bello y es dado por Dios. Y aún en ese sentido, servirse el uno al otro, cuidarse el uno al otro, pensar y soñar en que los dos se van a quedar solitos, sus hijos se van a casar, sus hijos van a hacer su vida y es desde ahora que tienes que empezar a cuidar a tu mujer y a tu esposo en todos los sentidos. El día que los hijos se vayan, seguirán estando ustedes, cuidándose y sirviéndose el uno al otro. Y ya viejitos, hermanos, cuando el hermano ya no va a poder ni subir una escalera, estar ahí todavía con él y con ella, agradeciendo a Dios por tantas cosas, agradeciendo a Dios por su cuidado. Recuerda esto, tú no te casaste con un ángel, te casaste con una persona que tiene luchas. Eso no quiere decir que va a continuar su vida como siempre, ¿no? No. Cuando el Señor viene hay una renovación, hay un cambio de vida, hay un cambio de corazón
y en ese momento trabajen los dos juntos para ir creciendo. Sé tú su pastor, sé tú su ayuda, para que juntos vayan pasando los baches que nos encontramos en el matrimonio y no se priven el uno al otro, se deben el uno al otro. Lucas 5:27 dice: después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Un recaudador de impuestos era de lo peor, que la cultura judía tenía a estos como de lo peor, porque obviamente cobraban y muchas otras cosas. 28, y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Hermanos, esto es para ti y para mí. Y Jesús le respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto se aplica a nuestro matrimonio. Él ha venido a llamar a aquellos que hoy pueden reconocer que han hecho mal, que hoy pueden reconocer que no han cumplido con sus roles de hombres, de mujer, que hoy pueden reconocer que han hecho daño de repente, pero que quieren la restauración a través de Cristo Jesús para sus familiares, para su familia, para su esposo, para su esposa. ¿Sí me explico? Él no viene a llamar a perfectos ángeles que nunca cometen nada. Él viene a llamar a aquellos que dicen: sí, la regué, pero ya no quiero eso. Quiero vivir para ella, quiero vivir para él. Y cuando, mi hermano, cuando venimos así sedientos a él, él trabaja en nuestros corazones. Él levanta matrimonios, él hace todo nuevo. Vive para tu esposo, vive para tu esposa. Reconoce tus errores y caminen juntos. Levántense juntamente, tómense de la mano, confiésense sus pecados, oren unos por otros. Bendice a tu mujer en la noche, ora por ella. Bendice a tu marido cuando va a salir al trabajo, ora por él, dile: Señor, guárdalo en todo momento. Si tú conoces su tentación, no lo lleves al lugar de la tentación. Sé tú aquel o aquella que se pone en medio de tu esposo o esposa con la tentación. Trabajen juntos, pueden ponerse de pie. Y quiero terminar, si me lo permiten, y puedes tomar a tu pareja. Tomarla de la mano, tomarlo de la mano. Y hacemos una breve oración en donde te pido que ores por él y ella, que pidas por renovación, restauración, ayuda. Si gustas pedirle perdón a él o a ella por cosas particulares que tú sabes que han pasado, hazlo. Y después de orar brevemente, voy a leer número 6 y con eso despido la predicación de hoy. Así que si gustas tomar la mano de tu esposo o esposa y orar. Cierren sus ojos, no estén volteando a ver quién está agarrando a quién. Señor, no hay nada más que quisiéramos que nunca hubiera problemas en el hogar o en el matrimonio, pero pues sí los hay. Fallamos.
fallamos. Cometemos errores, metidas de pata, Señor, y hoy venimos a reconocer que hemos hecho daño, que en algún punto no hemos, Señor, obedecido el mandamiento de amar primeramente a mi esposo o esposa, y me he puesto yo primero antes que él o ella. Oh Señor, pero sabemos que tú, Señor, renuevas todas las cosas. Sabemos que tú tienes la potestad y el poder para ayudarnos a reconstruir el hogar. Mi hermano, mi hermana, pídanse perdón unos a otros y perdónense unos a otros. Tomen la mano del Señor juntos y comiencen a construir. Tómense de la mano del Señor de una forma sobrenatural y pidan que dirija su matrimonio. Ten paciencia de tu esposo, ten paciencia de tu esposa. Recuerda que Cristo te ama a ti a pesar de todo. Ayuda a tu esposo, levántalo. Ayuda a tu esposa, levántala. Ayúdale en sus tentaciones. Ora por él, por ella. Ora, intercede, hermano, hermana, por él, por ella. Que nunca caiga. Que no caiga en ningún pecado escandaloso. Que proteja su matrimonio. Y si por alguna razón hay una ruptura, pide que el Señor pueda restaurar. Sírvanse y cuídense los unos a los otros. Número 6:22 dice así, y con esto me retiro. Número 6:22 al 27 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendecirán a los israelitas. Les dirán: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu matrimonio y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Que el Señor bendiga su matrimonio y su familia.